¿Falsificando firmas? Pero que no tienes que arrancar de eso sin ninguna. No. Bueno, buenos días, señoritas y caballeros. ¿Alguien me puede hacer como una breve explicación de lo que hablamos ayer de Freud y su psicoanálisis? Los puntos más relevantes que entendimos de esos aspectos de la personalidad de Freud. Bueno, hablamos de Freud, pues del psicoanálisis, iniciamos hablando del psicoanálisis, de la influencia que tiene el pasado en la vida presente, digamos, de la persona. También hablamos de las teorías de la personalidad de Freud. Hablamos también de lo que era en la época antigua, lo de la neurosis y la histeria, y cómo afectaba a las mujeres, y pues que en esa época también las mujeres pues sufrían mucho, digámoslo así, o no tenían las mismas condiciones de vida que tenemos ahora. Hablamos de... Ya no sufren tanto las mujeres hoy día. Bueno, ya tenemos más igualdad. Y además de que son mucho más, o sea, no comen callados, ¿no? O sea, sí, antes las mujeres eran más retiradas, eran más sumisas y aguantaban todo, ahora ya no, ahora y siempre se decía que...
de traer siempre la mujer, pero ahorita estamos al lado o adelante. Sí, no. De hecho, una de las cosas que de pronto pueden estar impactando niñas, presten atención. Una de las cosas que pueden estar impactando en las relaciones de pareja es de que ustedes como mujeres les vaya mejor económica y laboralmente, profesionalmente que el hombre. Pues por esa conducta machista que de pronto antes nos acompañaba en una sociedad que realmente solamente veía al hombre como el proveedor. Pues hoy día la mujer ya tiene esa posibilidad, gracias a Dios, porque me parece que es mucho más alentador para una pareja, pues para hombre y mujer, bueno, como sea, como quieran, ¿sí? pero que se vea el apoyo, ¿no? Entonces me parece que es algo supremamente favorable ese tipo de cosas. Pero sí, en tiempos de antaño, pues realmente no se veía eso. Y es una condición negativa para el hombre el hecho de que usted no le vaya tan bien como le va a las cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que realmente ha cambiado notoriamente. ¿Qué más? También hablábamos del inconsciente, lo consciente, hablábamos de la catarsis. Ok, ¿qué decíamos de la La catarsis? catarsis hablábamos de hacer consciente Lo lo inconsciente. sí. También hablábamos de lo que era bien la interpretación de los sueños, que hacía Sigmund Freud, y que los sueños pues en sí era como una forma de solucionar los problemas que pues, habían. También hablábamos de, bueno, de las teorías de la personalidad de Freud, hablábamos de las 5 etapas psicosexuales. ¿Algo más interesante que ustedes quieran como apuntar de la teoría psicoanalítica? ¿No? Bien. Ok. Vamos a hacer una nueva mirada, vamos a ver una nueva forma de entender la personalidad desde otro punto de vista, no del psicoanálisis como tal, sino lo vamos a ver desde una de las más representativas que tiene la psicología, como es el humanismo, como tal. ¿Sí? Dentro del humanismo es bastante curioso, ¿no? Cuando ustedes escuchan la palabra humanismo, ¿qué relacionan ustedes? Cuando uno escucha el humanismo, ¿qué encuentra uno así como en esa palabra? Lo que tiene que ver con nosotros como seres humanos. ¿Pero qué? O sea, humanismo. Como la relación entre los seres humanos. Miremos. Con el lugar de la otra persona. Ok. El humanismo, o sea, su nombre como tal ya habla muy, como muy del bien, ¿no? Como de el ver cómo la gente se colabora, cómo la gente se ayuda, cómo nos colocamos en el zapato de la otra persona, cómo tenemos esa empatía, o sea para hablar de humanismo, pues lo asociamos con eso. Pues resulta que en la época de Maslow, que es como el representante más significativo que tiene el humanismo, junto con Carl Rogers, así, pero ya, como decían en la película de La Vendedora de Rosas, ya perdiste. El Sarco decía eso, ¿no? Son una connotación sociocultural bastante grande en lo que tiene que ver con cómo nos identifican a nosotros en otros países, ¿no? Es que la gente cree que nosotros todos somos ñeros, ¿no? Que todos hablamos así como paisas, ¿no? Entonces, cuando en otros países le dicen, bueno, usted va a hablar como colombiano, hablan como paisas, ¿sí? Y hablan así como los narcotraficantes, como los ñeros, ¿no? ¿Sí?
Y ustedes saben de que en esa película se inmortalizó una frase que decía una niña que decía, bueno, me la mecateé en cositas. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, ese tipo de circunstancias pues hacen parte de una identidad sociocultural que nos marca. Y niños de una edad supremamente joven, niños de 10 años ya llevados por el consumo de alucinógenos, de boxer, de crack, entonces ya están mentalmente muy alterados, ¿no? Bien. Pero bueno, sí, realmente el humanismo indica o se relaciona precisamente con esa posibilidad de ayudar a los demás. Pero ¿qué es lo que hace el ser humano? ¿Qué es lo que hace la humanidad? Acabarnos. Miren, no hemos logrado vivir en paz con estas guerras santas, con toda esta situación de Rusia y Ucrania. O sea, la guerra siempre ha estado haciendo sus estragos y esa guerra está siendo fomentada y cultivada por nosotros, los seres humanos. Porque yo quiero tener más que ustedes, yo quiero que mi territorio nacional sea mucho más grande y yo no quiero que me invadan. Entonces, claro, uno habla de los derechos, uno habla de todo lo que uno necesita tener, pero ¿dónde está el humanismo? ¿Ves? De hecho, en Estados Unidos, ustedes saben de que hubo una situación de crisis económica muy fuerte, que la gente no tenía cómo sobrevivir, la gente no tenía qué comer y la gente, pues, de tanta hambre que tenían, tanto desespero porque no podían trabajar, o sea, era un caos impresionante, entonces la gente optaba por el suicidio. ¿Sí? Entonces, el humanismo, en la cabeza de Maslow, pues habla un poco de eso, de por qué nosotros estamos haciéndonos tanto daño si realmente lo que tú decías es de que venimos a este mundo a servir, a ayudar a los demás. Y nosotros, y digo nosotros como psicólogos, precisamente tenemos como ese servicio social, tenemos esa connotación de querer ayudar a los demás. ¿Sí? Pues entonces es como colocarse la mano en el corazón y pensar, venga, esto es lo que yo estoy haciendo, realmente es algo que me gusta hacerlo, es algo que es significativo para mí, porque pues si yo parto del humanismo y no tengo esa concepción altruista, siendo psicólogo, pues ya estamos como ubicándonos mal, ¿no? O sea, como que estamos, sí, realmente no es como alentador el hecho de que yo tenga, aunque unos dirían que es ético, no va a atender algo que a mí que no va conmigo. De pronto, si yo soy homofóbico, ¿sí? O no me gusta trabajar con personas de color, ¿sí? O sea, también es algo que uno tiene que mirar de qué tanto uno puede estar dando de lo que le gusta, lo que no le gusta. ¿Sí? Pero a uno le llegan casos. A uno le llegan casos que lo dejan prácticamente sin piso, casos que realmente son bastante duros, pero uno tiene que tener pues como ese compromiso con la psicología, con la profesión, con la sociedad para poder ayudar a las personas. Eso es lo que nos plantea pues el humanismo, ¿no? Pues que viene una serie de guerras de la 1 y la 2 junto con lo del psicoanálisis, de esa desesperanza que tenía la sociedad de no poder estar disfrutando de la vida, precisamente porque no había trabajo, no había dinero, el dinero era supremamente escaso. Y por eso, pues, nace el humanismo como tal. Hablemos un poco de Abraham Maslow. ¿Qué conocemos de Maslow? Poco, ¿no? Ok, sí, eso es como lo más conocido en la pirámide de Maslow. Pero miremos un poco a Maslow desde su concepción de personalidad en cuanto al humanismo como tal. ¿Sí? Niñas,
Hay 2 veces que me tengo que parar la clase porque ustedes están hablando. Yo les pido el favor de que si no desean estar acá, se retiren. Entonces, Maslow, hablemos un poquito de él. Realmente él no fue una persona supremamente destacada en su estudio. Él era una persona que era como medio... físicamente no era como tan agradable. O sea, ustedes saben de que siempre la sociedad ha impactado muchísimo en cómo uno es aceptado o no socialmente, ¿sí? Y este muchacho era una persona que no era bueno en el estudio, no era bueno en el deporte, ¿sí? Realmente él no tenía pues como esa condición. Realmente él era una persona que mantenía más que todo como enfermo en su infancia, mantenía más en el hospital que en la casa. Entonces eso pues le impactó muchísimo a Maslow, ¿sí? Y una de las cosas más interesantes del humanismo es que el humanismo dice que uno se puede reescribir. Reescribir es qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Yo como individuo, como persona, ¿qué puedo hacer por mí mismo? O sea, si yo tengo una vida, como la tenía Maslow, una vida supremamente dura, una vida muy castigada, una vida en donde me regañaban, me insultaban, me mantenía yo enfermo, o sea, yo estaba en las últimas, ¿sí? Entonces Maslow dijo, no, pero yo puedo cambiar. Sí, yo creo que puedo mejorar mi condición de vida y sacar adelante mi vida. De hecho, Maslow, como les decía, era una persona muy poco agradable, que mantenía como medio enfermo y también su capacidad de aprendizaje y todas esas cuestiones no era muy buena. Y como les digo, no era para nada bueno en deporte. Entonces, Maslow era un niño, hagan de cuenta, cuando hay un partido de fútbol o de baloncesto que quedan, como ya listos los equipos, y Maslow queda ahí, bueno, como, ¿a dónde me voy yo? O sea, como que el que haga el gol se lleva a Maslow. Entonces los demás no querían hacer gol porque no lo querían tener al lado, ¿sí? Entonces más o menos él era así, porque era medio torpe también en su actuar. Entonces, claro, la gente pues, era una situación bastante compleja en ese sentido, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos de que pues, el psicoanálisis está hablando de que, pues, lo que decíamos ahorita, de la historia de vida, del inconsciente, de la influencia de la infancia. El conductismo nos dice que la cuestión es totalmente lineal, es una situación en donde se genera castigos y refuerzos, en donde se genera aprendizajes, pero pues no hablan nada del humanismo, es más como mecánico el conductismo, ¿sí? En el humanismo se plantea eso, en el humanismo se plantea que sí es muy importante poder nacer de las cenizas como el ave fénix. Y eso era lo que nos decía o nos dice el humanismo. Y eso lo quiso hacer Abraham Maslow. Eso no, yo me voy a preocupar por mi vida, yo voy a salir adelante, yo voy a estar supremamente bien. Y el hombre se dedicó a estudiar. Y el hombre se dijo, no, yo voy a ser el mejor en lo que yo estoy estudiando. Y él empezó a estudiar psicología. Y el hombre fue, o sea, se propuso eso y lo sacó adelante. O sea, Maslow es una persona reconocida pues, en el mundo de la psicología, para nosotros ya no es un secreto, porque lo hemos estudiado, y él fue un excelente psicólogo, ¿sí? De hecho, en la época de Maslow, se hablaba de que se empezaron a hacer las pruebas del coeficiente intelectual. O sea, para poder ingresar a una universidad, la persona tenía que pasar por un coeficiente intelectual. Y dependiendo de ese coeficiente intelectual, haga de cuenta que hoy día es como la prueba SADEPRO, que en mi época se llamaba LIFEX, ¿sí? Entonces, esa prueba era algo que le decía a uno, usted obtuvo esto
Y eso lo acompañó para toda la vida. Cuando fue bien, regular o mal, pero lo acompañó toda la vida. Entonces, en esa época se empezaron a hacer todas esas evaluaciones para determinar el coeficiente intelectual, ¿sí? Y con el resultado, pues obtenía o no el ingreso a las universidades como tal, ¿no? Entonces, realmente hacía parte de una de las estrategias para ingresar a la universidad, ¿sí? Y Maslow dijo, yo quiero ser el mejor psicólogo. Entonces, él, en su resultado, él dijo, me voy a esforzar y voy a sacar adelante lo que yo estoy estudiando porque me gusta. Y además lo hizo precisamente por toda esa historia de vida tan traumática, tan dura que tenía él, y también cómo veía una sociedad totalmente descompuesta, una sociedad totalmente deshumanizada, sabiendo que nosotros todos tenemos una serie de emociones, de sentimientos, que hay algunos que somos más emocionales que otros, hay algunos que son más fríos, más apáticos, que no les importa absolutamente nada, y a partir de ahí es como interesante entender la psicopatología del ser humano, del por qué la gente hace lo que hace sin importar qué tanto daño hace, ¿sí? Entonces, como que eso era lo que yo quería, como lo que empezó a, como a moverle el piso a Maslow, ¿sí? Y en esos exámenes, en esos desarrollos del coeficiente intelectual, Maslow fue el 10º mejor puntaje de coeficiente intelectual de su generación. O sea, no te estoy hablando del colegio, o del barrio, o de la universidad, no, de su generación. Entonces él fue, pues, precisamente muy reconocido por eso. Entonces, ahí nos está demostrando Maslow de que la idea es lo importante de reescribirse, ¿sí? Y bueno, digamos que algo característico también de Maslow, ahorita vamos a mirar algo de Carl Rogers, pero digamos que toda esa situación que generó Maslow le permitió a él, o sea, ¿qué es lo que hace uno cuando uno hace investigaciones para determinar un poco las patologías o para determinar un poco por qué la gente se deprime, por qué la gente se suicida, por qué la gente es agresiva? O sea, normalmente no vamos a lo negativo, ¿no? Vamos a hacer investigaciones de por qué la gente actúa de tal manera, de una manera negativa. ¿Sí? No, Maslow lo que hizo fue escoger a 120 personas que tienen un éxito impresionante. 120 personas emprendedoras, 120 personas que son supremamente dadas a generar un impacto positivo en una sociedad, en una familia, en una empresa, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de la enfermedad como tal, sino la funcionalidad del ser humano. O sea, la vida de nosotros, o sea, no puede ser dolor, no puede ser maldad, no puede ser enfermedad, no, volteemos a mirar a las personas que han tenido éxito. Y eso fue lo que hizo Maslow. O sea, él se centró en entender por qué estas personas tienen éxito. Y hizo ese estudio, estudia la gente que es emprendedora. Digamos, cuando hablamos de emprendimiento no estoy hablando de la parte laboral, estoy hablando, o Maslow lo dice, lo menciona así, vamos a ver por qué este señor es buen hermano, por qué este señor es buen hijo, o esta señora es buena mamá, por qué este señor es buen trabajador, o este señor es, por qué es buen ciudadano, o sea, ¿por qué? ¿Ven? O sea, no es el emprendimiento como el tener la idea y sacar adelante una empresa, no, aunque también es bueno, ¿sí? Pero él se quería centrar en el éxito que tenía esta gente en diferentes roles de la vida, ¿sí? El que es buen trabajador, el que es buen futbolista, el que es buen padre, la que es buena madre, o sea, todas esas cosas era lo que él quería como centrarse, la gente sana y que tiene éxito, ¿sí? Ustedes saben de que la psicología clínica
y hablando un poco del psicoanálisis, se habla del paciente. Ya el paciente tiene un concepto de enfermedad como tal, ¿no? Entonces el humanismo decía, no, acá no estamos hablando del paciente, sino de la persona que, pues, de que tiene ciertas condiciones, sí, pero pues no estamos hablando de pacientes. De hecho, Carl Rogers, ustedes saben que Carl Rogers habla de la terapia centrada en el cliente. ¿Sí? Carl Rogers habla de eso, y que realmente pues, es interesante verlo, pero sí que lo vamos a alcanzar a ver un momento. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de esta película de Will Smith con el niño cuando era pequeñito? En busca de la felicidad, ¿no? Ahí, Abraham Maslow, a uno de los 120 emprendedores que él analiza, hasta Chris Gardner. Chris Gardner tiene una vida, o sea, eso es real. O sea, la vida que muestran la película de En búsqueda de la felicidad muestra la vida de este señor, pero a partir de los 30 años para arriba. ¿Sí? Pero la vida de Chris Gardner es supremamente dura. Él mantuvo una condición en donde los papás se separaron y a él lo abandonaron los papás. Él estuvo saltando de un hogar a otro, en unos hogares de paso, y dentro de ese tiempo que estuvo en sus primeros años de vida, a los 11 años, estuvo en unos hogares en donde abusaron sexualmente de él. ¿Quién abusó? Uno de los que vivían allá en esos hogares de paso. ¿Sí? Entonces realmente él, bueno, la esposa lo dejó, lo abandonó por otro tipo. Imagínense una situación de esa tan... O sea, uno a veces uno vive una cosa de esas y pues, ¿qué hago? ¿No? O sea, realmente la capacidad, por eso el humanismo nos dice eso. Yo tengo la capacidad de darle un vuelco a mi vida, o surjo o me hundo. ¿Sí? O salgo adelante, o cambio esto, o me sigo portando de una manera negligente, de una manera en donde todo lo que yo haga negativamente seguramente me puede llevar al suicidio. Porque me deprimo, pero no. Maslow analizó precisamente todo eso. Y mire que la vida misma de Maslow nos cuenta eso, de que él era una persona muy simple, una persona muy poco deseada socialmente, académicamente muy más, y él dijo, no más. Yo voy a cambiar esto porque yo quiero ser el mejor psicólogo. Tanto es así que ya pues Maslow es una persona que se reconoce fácilmente en el mundo de la psicología, de hecho en el mundo empresarial. Entonces, En busca de la felicidad es precisamente esa película que muestra, de hecho, en una entrevista que le hicieron a Chris Gardner hace como unos 5 o 6 años, o de pronto más atrás, ¿sí? Él participó en el rodaje de la película. O sea, él estaba ahí, Chris Gardner le decía a Will Smith, venga, esto más o menos vívalo de esta manera porque esto yo lo viví así. Haga esto fue lo que yo viví. O sea, él estuvo ahí como protagonista encubierto de la película. ¿Sí? Y nosotros, creo que ustedes ya la vieron y ven ustedes cómo esa situación de él, donde la esposa lo abandona, él no consigue trabajo, lo roban, tienen que dormir en un baño, o sea, eso es tenaz, ¿sí? Y eso es algo que uno dice, pero ¿cómo yo puedo renacer de toda esa situación tan fuerte? Pues el humanismo dice que sí se puede. Y es lo que él realmente logró. Ustedes saben de que Chris Gardner hoy día, porque él vive todavía, Chris Gardner es un motivador espectacular. ¿Sí? Él le pagan una serie de viajes para que vaya a hacer conferencias motivacionales por diferentes partes del mundo. Ahora estoy aquí en Colombia. ¿Sí? Lo invitaron a una empresa, no recuerdo cuál empresa, pero él llega allá y habla de su vida, y habla de lo que es bueno, lo que es regular, lo que es malo y lo que se debe hacer. Cómo salir de todas esas situaciones tan adversas que realmente es bien. ¿Sí? Entonces,
¿Será que nosotros somos capaces de elaborarnos nuestro destino? Entonces, según lo que nos está diciendo Maslow con el humanismo, pues claro que sí. ¿Y en quién está la decisión? Nosotros En mismos. nosotros, ¿sí? O sea, nosotros tenemos la libre elección de decidir o me sigo comportando acá para que esta señora que tengo de pareja me coloque los cachos a cada rato y haga lo que quiera conmigo, o cambie. O sea, o yo agacho la cabeza o yo salgo. ¿Sí? Y eso es una decisión de nosotros. ¿Sí? Y es algo que realmente nos mueve a nosotros para poder tomar esas decisiones y salir adelante. Eso es lo que nos habla en ese estudio que hizo Maslow con esos 120 emprendedores sanos de por qué tienen éxito. Pues porque tienen una concepción de la vida totalmente triunfante, una concepción de la vida supremamente ganadora. Pues tendrán momentos álgidos, no quiere decir de que no tengan problemas, pero no se quedan ahí. Entonces Maslow habla de unos conceptos para entender un poco la personalidad desde el punto de vista del humanismo. Él habla de unos conceptos y entre ellos están las experiencias cumbre. Las experiencias cumbre. Estas experiencias cumbre pueden ser agradables o no agradables o desplacenteras, como lo queramos llamar. Estas experiencias cumbre, ¿a ustedes qué les suena? Experiencias cumbre. Solamente ese concepto, no miramos si agradables o placenteras. ¿Qué son esas experiencias cumbre? Tienen mayor significado en la vida. Exactamente. Dame un ejemplo, o deben un ejemplo de una experiencia cumbre, buena o mala. Por lo menos a uno de mamá como que Es el ser mamá. Eso es algo, una experiencia cumbre muy bonita, ¿no? Agradable, ¿no? Una experiencia cumbre puede ser graduarse, ¿no? Una experiencia cumbre puede ser haber logrado el trabajo como lo hizo Will Smith en la película, en cuanto logró, es la última parte de la película, las escenas en donde él sale y está re feliz, o sea, él no sabe si reír ni llorar. ¿Recuerdan esa imagen que le eriza a uno los pelos? ¿Sí? Realmente es eso, o sea, esa experiencia cumbre de haber conseguido, después de toda esa gama de malos momentos, él logra obtener buenos resultados. Eso es una experiencia cumbre. Y ahí estamos hablando de aspectos positivos. Pero hay experiencias cumbres negativas que también nos marcan, porque las experiencias cumbres positivas también nos marcan. Pero cuando hablamos de esas experiencias cumbres negativas, estamos hablando, por ejemplo, de la muerte de una persona, de la pérdida del trabajo, de la separación, ¿sí? Que me sacaron de la empresa, se me murió una mascota, no sé, tantas cosas que pueden presentarse de una manera negativa, pero esas experiencias cumbres me marcan a mí, dependiendo de cómo yo la estoy viviendo o yo cómo la estoy sintiendo, qué tan representativo para mí es esa experiencia cumbre. Pero eso es lo que nos plantea más, porque que nosotros tenemos ese tipo de experiencias cumbres que nos van a marcar para la vida, para bien o para mal. ¿Sí? Y eso va a depender de nosotros, de cómo lo vamos a asumir, de qué manera vamos a lograr sacar adelante lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, realmente, mire, la gente inclusive puede decir, oiga, yo sí que soy de malas en el amor. Bueno, con esta, bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pero esta situación de lo que uno vive en unas relaciones de pareja, mire, uno puede decir, todos estos años que yo le brindé a esta señora, a esta chica, 20 años ahí perdidos, se me puedo quedar con esa idea, ¿no? 20 años perdidos. Pues desde el humanismo le dice, no,
Esa es una experiencia cumbre que a usted le marcó, pero depende de usted cómo sale adelante de eso. O sea, no vea los 20 años perdidos, vea 20 años que usted aprendió a manejar ese tipo de cosas, porque seguramente después de esto usted no va a volver a ser la misma persona. No le van a volver a ser la misma. Pues si a usted le gusta que lo maltraten y que sufra y que le pasen la novia por enfrente, lo que sea, eso ya es otro cuento. O sea, eso ya habla de ese autoconcepto negativo, de esa autoimagen negativa y del destrozo de vida que yo llevo. ¿Sí? Pero lo que nos dicen las experiencias cumbre, cuando yo tengo ese tipo de experiencias de tanto tiempo, venga, o sea, realmente no lo vea como una pérdida de tiempo. Véalo como que ese kilometraje que usted tuvo durante todo ese tiempo con esa persona aprendió. Y usted tiene que darle solución a eso, o si no, porque uno lo que hace en unas relaciones de pareja, bueno, la gente lo que realmente hace, tiene una concepción totalmente errónea de esto, es de que si se acabó la relación, entonces ya nada, a los 3 días ya tengo una nueva pareja. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? De que un clavo saca otro clavo, ¿no? Entonces realmente ese concepto de no oxigenarse, de no sanar ese tipo de situaciones, pues sigo cometiendo errores. Y me la voy a pasar cometiendo errores todo el tiempo. Entonces yo voy a tener una relación de pareja supremamente tóxica, supremamente negativa y que no me alimentan. Porque yo considero que mi felicidad está en tener algo con alguien al lado mío. Pues, o sea, tenemos totalmente tergiversado ese tipo de relación de pareja. O sea, ¿qué fue lo que yo hice para tener una relación de tanto tiempo tan tóxica, tan negativa? ¿Por qué yo no me sacudí? ¿Por qué yo no cambié? Ah, porque no creo en mí. Porque no sé que yo tengo la capacidad para reescribirme en mi vida. Es que la gente a veces tiene estos conceptos un poco negativos en donde dice que si para Matera nací el corredor no pasa. ¿Sí? Sí, no, esa es mi vida, yo quiero ver hacer, pero yo no tengo derecho a sonreír, yo tengo derecho a la felicidad. Eso es lo que me corresponde. Entonces me metí con esta señora, con esta chica, ¿qué la vamos a hacer? Pues eso ha cambiado, ¿no? ¿Sí? Antes nuestras abuelitas y las abuelitas antes, entonces ellos tenían un concepto de que si con este tipo me casé, ya con él tengo que morirme. ¿Sí? Así me dé palo, así llegue borracho, así sea grosero, así sea patán, sea infiel, ¿qué vamos a hacer? Pues no, eso no es así. Entonces las mujeres ya hoy día, pues piensan en su bienestar. Bueno, y el hombre también, porque es que esto no es únicamente exclusivo de las mujeres, la infidelidad también es parte de las mujeres hacia los hombres, ¿no? No crean que ustedes no hacen nada malo, ¿no? ¿Sí? No, imagínate, uno dice, no, le llevo terreno a esta chica que yo tengo, a esta novia, a esta esposa. No, ellos ya han ido y regresado muchas veces. Yo no creo que uno sea el duro, ¿no? No. ¿Ven? Entonces, toda esa situación hace que nosotros veamos la necesidad de generar el cambio importante para poder entonces decir, esto que yo tuve durante tanto tiempo tiene que modificarse. Esa experiencia cumbre es la que nos dice Abraham Maslow. ¿Sí? Luego, hay otro concepto que seguramente ustedes lo han escuchado, que tiene que ver con la resiliencia. La resiliencia, ¿no? Defínanme, por favor, señoritas, caballeros, ¿qué es resiliencia? ¿Qué entendemos por resiliencia? Dígame. Sí. Atrévanse. Como sería lo mismo, ser resiliente. Sí, ser resiliente, pero ¿qué? En la misma situación siempre. Es como seguir adelante a pesar de la dificultad.
Sí, esa es la resiliencia. O sea, por más que yo esté viviendo una situación traumática, Dios santo, como la separación, como esto, como lo otro, la resiliencia me dice que yo puedo vivir y aprender de esta situación y no quedarme en la muerte, en últimas, no ahogarme en mis propios miedos. La resiliencia es esa capacidad que yo tengo de salir adelante cuando estoy viviendo situaciones supremamente difíciles. La resiliencia. Ustedes mismos sabrán y se harán una autoevaluación y una autoconciencia de qué tan resilientes son ustedes en sus vidas. ¿Sí? ¿Qué tanto ustedes dijeron, oiga, logramos pasar esta situación que era muy álgida? ¿Sí? De hecho, uno a veces hasta como que se asombra la misma capacidad que tiene. Yo pensé que yo no voy a salir de esta. Y miren, ya estoy curado de ese sentido, ya viví el duelo que tenía que vivir y lo superé, me demoré 1 año, me demoré 2 años, me demoré 3 años, no sé, hay personas que de pronto se demoran menos. Pero sacaré adelante esta situación y realmente no me impactó demasiado. Entonces la resiliencia tiene esa concepción, según Maslow, es otro concepto que es importante en la teoría del humanismo, donde dice que la fuerza que le hace a uno superar los problemas que yo he vivido y que lo he sacado adelante. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan de DMG? Niñas, ¿se acuerdan del DMG? La pirámide. No es Maduro, ¿no? De David Murcia Guzmán. ¿Sí? Hay casos como esos, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la resiliencia, hay casos como esos, porque la gente, yo me acuerdo que en esa época la gente estaba invirtiendo, empezaron a invertir de a poquito, ¿no? De 500,000 pesos, bueno, en esa época era un platal. ¿Sí? ¿Eso hace cuánto fue lo de David Murcia Guzmán, más o menos? Como en el 2006, más o menos. Sí, hace bastante, hace como unos 20 años, diría yo, unos 15, 18 años. 18 años, ¿no? Esto fue tenaz, ¿sí? Y entonces la gente lo que hacía era consignar esa plata y a los 4 o 5 días se la criticaba. Pues claro, la gente invirtió mucho eso. Pero como los bancos son muy egoístas y se dieron cuenta de que esta gente estaba ganando y la gente estaba sacando las platas de los bancos, sus ahorros, y los metía allá andan, donde David Murcia Guzmán, y la gente estaba muy contenta porque salía con mucha plata. Hay mucha gente que le fue muy bien. Bueno, yo no alcancé lo iba a hacer, pero no alcancé. ¿Sí? La verdad me dio como un susto, ¿no? Y después de que la pirámide empezó a tener éxito, llegó a un punto en donde ya empezó a decaer porque ya lo estaban controlando y que pues eso era enriquecimiento ilícito, entonces hizo todo lo que hizo el gobierno para encerrar a David Murcia Guzmán. ¿Sí? Entonces, esto lo menciono porque hay dos personas bien particulares que uno conoce, en donde las dos vivieron experiencias similares con respecto a este tema de la pirámide, ¿no? Uno de ellos perdió 10 millones de pesos. O sea, digamos que invirtió los 10 millones de pesos, entonces él empezó pues como esperando que le retribuyeran eso, y en ese momento fue cuando esta estrategia económica empezó a decaer. Entonces él perdió los 10 millones de pesos. Claro, lo que yo quiero explicar con este ejemplo es de que esta persona no tuvo resiliencia, porque él, habiendo perdido esa plata, él empezó, o sea, se le acabó el hogar, no supo manejar las cosas, perdió toda esa plata, perdieron muchas cosas. Y él, después de que pasó todo eso, él todavía seguía con ese mismo sonsonete y con esa situación tensa de que no, que yo sí que soy bien de malas. O sea, ya había pasado un buen tiempo de lo de David Murcia Guzmán, ya había pasado como ya no era noticia, ya no era, ya 4 años, el hombre todavía hablando de la misma
se volvió como monotemático el hombre y hable y hable y hable de eso realmente. Entonces como que esa situación hacía de que él mostrara que para nada era resiliente, ¿sí? Entonces esa situación llevaba a que la persona en algún momento pues no lograba salir adelante, ¿sí? Con 10 millones de pesos. El otro caso es otro señor que también invirtió mucha más plata, hipotecó la casa. Consiguió un director y él hipotecó la casa y perdió, y el señor al que le hipotecó, pues vino y se hizo dueño del Sí, predio. imagínate. El señor estuvo en estado depresivo, se puso muy mal y se murió. Bueno. Era el dueño de una asadera ahí. Sí, no, mucha gente perdió con ese tema de MG. ¿Sí? Y este personaje no invirtió 10 millones, invirtió 70 millones de pesos. ¿Sí? También los perdió. Fue la época cuando la situación de David Murcia Guzmán empezó a decaer, en donde ya la gente no recibía esa plata ni nada, ni gratificada, sino que la gente hacía fila para que le devolvieran, o sea, estaban pagando como con licuadoras, ¿sí? Estaban pagando como con sanducheras, cosas como esas, ¿no? O sea, una sanduchera, una licuadora que le costó 70 millones de pesos, ¿sí? ¿Ven? Pero el cuento va con este señor de que él, pues claro, también perdió mucha plata, también le dio muy duro, pero el hombre a partir de ahí empezó a generar procesos de cambio en sus procesos de pensamiento para poder sacar adelante su vida. Se unió más con la familia. Él sí perdió la casa también, pero él empezó a reconstruirse, él empezó a sacar muchas cosas adelante. Y hoy día uno le pregunta de eso, ¿no? Pues sí, la verdad sí fue una bestia, pues porque no debía hacer eso. Yo soy la persona más inocente y perdí todo eso, pero no, ya estoy adelante. Ya me compré una nueva casa, mi familia me apoya, mi esposa, o sea, el hombre ya no habla de eso, ¿sí? Ya logró sacar adelante y ahí nos está mostrando la capacidad que tiene el ser humano para ser resiliente, de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, es esa fuerza que nos plantea el humanismo, como con estos conceptos de las experiencias cumbre, las experiencias cumbre y la resiliencia. Bueno, hay que mencionar que dentro de la resiliencia hay dos conceptos interesantes. Hay una resiliencia interna y otra externa, ¿no? ¿Qué nos dice o qué creen ustedes que nos diga la resiliencia interna y externa? Una resiliencia interna y externa. No se nos olvide. Dame un ejemplo, por favor, de la resiliencia interna y externa. La resiliencia externa tiene que ver como con el medio, familiares, sociales. Acuérdense que la resiliencia es la capacidad que yo tengo de darle solución a las problemáticas que yo tengo. Cuando uno habla de la resiliencia externa, quiere decir de que yo estoy aquí para mostrarle mi cartón de profesional a mi mamá. ¿Sí? Esa es una resiliencia externa. Yo estoy aquí para lograr darle una mejor vida a mis hijos, para poder generar pues como mayores ganancias. Esa es la resiliencia externa. Una motivación. Sí, pero una motivación que va hacia que yo lo hago pues para los demás. ¿Sí? Y la resiliencia interna nos plantea a nosotros de que yo
quiero ser psicólogo, yo quiero darme este regalo, o sea, yo quiero ser el mejor psicólogo y quiero estoy estudiando porque realmente quiero Eso es algo para uno. para uno, sí, claro, o sea, quiero tener mi propio consultorio clínico, quiero ser el mejor empleado en una empresa o quiero ser, o sea, esto lo hago por mí, para mí. Entonces, nosotros vivimos en una constante evaluación, una constante autoevaluación con respecto a por qué yo soy resiliente, por los demás o por mí. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo lo hago de una manera externa, lo hago pues para favorecer a los que me rodean, lo hago para que mis hijos tengan estudio, para que tengan dónde dormir. Y ahorita miramos lo que nos plantea Maslow en ese sentido. Bien. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo entra aquí la espiritualidad en un proceso terapéutico? ¿Ustedes creen que deba manejarse o involucrarse o tener en cuenta la espiritualidad? ¿Ustedes qué opinan? Entendiendo de que pues, obviamente las personas se mueven mucho en esa línea de lo religioso, de lo espiritual. Hay mucha gente que le da mucha confianza a eso, que le da mucha credibilidad a eso. Y cuando uno habla de los procesos terapéuticos, uno tiene que prestarle atención a eso. ¿Sí? Porque hay personas que realmente son muy dadas a ser muy religiosos, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Como terapeuta, ¿yo qué hago? Entonces, esto es lo que le permite a la persona, o sea, cuando yo voy a comenzar una consulta, yo sé que esta persona es bastante espiritual, muy católica, o alguna de estas religiones, entonces, ¿qué es lo que hago? O sea, ¿dejo a Dios afuera o entra con él? ¿No? Entonces, realmente es como entender un poco el concepto de la espiritualidad. Yo, desde mi punto de vista, yo hago uso, en el buen sentido de la palabra, de ese concepto, ¿no? Porque uno le dice a la persona, venga, pero si usted confía en eso, pues entonces usted tiene que, hay un dicho que se utiliza mucho en las religiones que dice que ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Pero usted también tiene que poner mucho de su parte, porque no le deje todo eso a él, a Dios, sino que usted también haga su parte, ¿sí? Esfuércese y piense para eso, ¿no? Entonces realmente la concepción de lo que tiene que ver con la espiritualidad, en cierta manera, los procesos terapéuticos a veces son un apoyo, porque la gente pues le da mucha confianza a eso, le da mucha credibilidad a eso. Pues yo diría que no hay que dejarlo afuera, sino que le permita a uno ingresar a eso. ¿Sí? Bueno, vamos a centrarnos un poco en esa pirámide de necesidades de Maslow. Ustedes son muy expertos, pero lo vamos a entender desde el humanismo, lo vamos a entender de la personalidad como tal, de cómo cada uno de estos aspectos de la pirámide de Maslow realmente son muy importantes, son supremamente importantes y es lo que hace que se reconozca a Maslow, ¿no? Entonces, miremos esa pirámide de Maslow. Con sus 5 necesidades. En la base de la pirámide, ¿cuáles están? ¿Qué necesidades están? Ok. Tenemos la primera, que es la fisiológica. ¿Cuáles son? Deben un ejemplo, por favor, de eso. Comer, dormir, Estamos hablando de lo que es el comer,
sea, la alimentación, el dormir. ¿Cuál? ¿Para la parte sexual qué dices? Sí. Lo sexual, sí, claro, es importante. ¿Alguna otra? Ah, ok. Digamos, tratar de satisfacer lo que tiene que ver con la sed, ¿no? O sea, La pues, salud. sí, digamos, es que esto, aquí, la pirámide de Mauro nos plantean de que, aunque se ha rebatido eso, porque pues dicen que se puede superar se puede pasar una etapa sin haber resuelto, digamos, la anterior, pero Mauro decía en su momento de que para poder ir escalando en esta pirámide de Maslow se tenía que solucionar eso. Y eso es cierto, ¿sí? Digamos que las necesidades fisiológicas lo que nos brindan a nosotros es que la supervivencia. Y eso es cierto, o sea, nosotros sin dormir no logramos nada, o sea, necesitamos que nuestro cuerpo se recupere, que nuestro cuerpo se restablezca, que descansemos, porque si no dormimos, pues podemos despersonalizarnos, podemos tener una situación de crisis, porque por eso de hecho cuando la persona no logra conciliar el sueño, ¿qué hace el médico psiquiatra? Pues doparlo, ¿no? Darle medicina para que pues, se pueda dormir. Yo necesito que usted duerma, porque es que cuando la persona está en unos estados depresivos o una angustia impresionante, o sea, imagínense cómo la persona se está bombardeando en su cabeza con pensamientos distorsionados todo el tiempo. Entonces, que yo no sirvo para nada, que yo no soy esto, que yo soy lo peor. Entonces, toda esa serie de condiciones hace que la persona no logre conciliar el sueño. Y al no conciliar el sueño, pues al día siguiente, o sea, no quiero imaginarse ustedes acá si de pronto no han logrado conciliar el sueño durante 3 noches anteriores, ustedes acá quedan dormidos. Así nomás para que se duerman. ¿Sí? Entonces, eso es algo que realmente uno tiene que determinar, que para sobrevivir nosotros tenemos que resolver esta parte fisiológica para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué será de las personas que no comen tampoco? Los alimentos, pues, o sea, si uno no come, uno se va a pegar una desnutrida, se va a desmayar, porque uno va caminando y del hambre que uno, o sea, está uno, pues, llevado, ¿no? ¿Ven? Entonces, realmente esas son unas necesidades primarias que nosotros debemos resolver y eso nos ayuda a nosotros a la supervivencia. Entonces, realmente pasamos de esta fisiológica a una siguiente etapa de las necesidades de Mauro, que es ¿cuál? De la seguridad. La siguiente etapa que nos plantea Mauro es la seguridad. La seguridad. ¿Qué nos dice la etapa de Mauro con respecto a la seguridad? Es tener que. Es tener que un trabajo, es tener un techo, es tener dónde vivir, es tener salud. O sea, pero es que la salud va encaminada acá. ¿Sí? O sea, si yo no resuelvo esto, seguramente yo no voy a tener, digamos, este espacio ya resuelto. ¿Sí? O sea, debo yo, para poder avanzar, según Mauro, a la etapa de la seguridad, ¿sí? La seguridad, ¿quién no la da? La seguridad me la da el hecho que yo tengo un contrato estable, que yo tenga mi salario, que yo tenga mi familia, que tenga mi techo. La seguridad me la da todo eso. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes que si yo no tengo trabajo y entonces lo que pasa es de que me van a quitar la casa porque me estoy atrasando en las cuotas del apartamento, me van a quitar ese apartamento, ¿sí? Entonces todo eso me va a generar a mí un dolor de cabeza, una angustia impresionante porque no tengo la seguridad, ¿sí? ¿Qué es lo que buscan los niños en nosotros? Los niños buscan
en nosotros seguridad. ¿Sí? Entonces, cuando el niño está en una situación en donde los papás se van a separar, pues, ¿qué hago? El niño va a decir, ¿qué hago? ¿Me voy con ella? ¿Me voy con él? ¿Cuántas casas voy a tener? ¿Qué va a pasar acá conmigo? O sea, no tengo la seguridad. Entonces, esa situación, pónganse ustedes un poco en el contexto laboral, en donde realmente yo he perdido mi relación de pareja y entonces no tengo dónde quedarme. Perdí mi pareja, perdí mi trabajo, no tengo dónde quedarme. ¿A dónde me quedo yo en esta noche? ¿A dónde me quedo yo el fin de semana? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿A dónde cuál día voy? ¿A dónde cuál amigo me va a quedar? ¿Sí? Pero realmente eso es una condición bastante tensa para las personas que no tienen, digamos, esa posibilidad de sentirse protegido, de tener una familia, porque la familia me da mi seguridad. ¿Sí? Si yo soy solo en el mundo, carambas, ¿ven? Por eso el tener una pareja, o sea, papá, mamá, hijos, brinda seguridad. ¿Sí? A veces la familia, aunque eso hace parte también de la siguiente etapa o la siguiente escala de la pirámide de Maslow, el hecho de no tener nosotros esa seguridad nos brinda a nosotros una gran cantidad de temores y entonces yo me refugio en otros espacios y esos espacios seguramente no son sanos. Y es lo que nos cambia el siguiente aspecto que nos dice Mauro, y es la pertenencia o lo que llaman la aceptación social. La aceptación social. La aceptación social, lo que nos plantea a nosotros sobre esa pertenencia es cómo yo me logro integrar a un grupo. El hecho de tener ya familia, eso ya es grandioso. Eso ya es importante, ¿no? Pero entonces esa pertenencia, esa aceptación social, si yo no tengo a mi familia que me brinde esa seguridad, aquí surgen algo que se llaman las pandillas, ¿sí? Y obviamente las pandillas le dicen a las personas que están siendo como medio vulnerables, le dicen, venga, no se preocupe, no se sienta solo, acá nosotros le apoyamos, acá nosotros le damos el espacio, o sea, pero pues obviamente el no tener, digamos, como esa seguridad resuelta acá y que se va a resolver acá con esa aceptación social, pues puede ser malsana, porque puedo terminar yo metido en problemas de delincuencia, pero es el grupo que me está aceptando, es el grupo que me está generando satisfacción. ¿Ven? Entonces, la aceptación social es que ustedes me acepten a mí, que tengamos amistades, que tengamos la familia, que seamos parte de esos grupos, que tengamos pareja, que vayamos juntos a una iglesia, que yo hago parte de una comunidad religiosa. Todo eso es esa seguridad, esa pertenencia a ser parte de un grupo. ¿Sí? Y luego existe la siguiente que habla de lo que tiene que ver con todos los autos. La autoestima. La autoestima, la autoimagen, la autorreferencia. Entonces, cuando yo ya tengo resuelta esta aceptación social, cuando yo ya tengo que vivir esta parte, aquí yo digo que la necesidad también de ser reconocido. ¿Sí? Díganme si no es así, que si uno no le gusta que lo reconozcan, que lo feliciten socialmente o laboralmente, o ser un buen padre o una buena mamá, o sea, todas esas circunstancias hacen de que nosotros tengamos la necesidad de ser aceptados, tener esa estima de querer pertenecer a un grupo y ser aceptados y ser reconocidos. Entonces la gente, cuando
acá en este aspecto son reconocidos para la persona, es algo supremamente importante. Reconocimiento. ¿Ven? Esto juega un papel muy importante en muchos contextos, inclusive laboral. A la gente que le guste lo laboral, pues de pronto tiene que tener muy en cuenta esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que el jefe le pide a uno en el trabajo? Resultados. Le pide productividad. ¿Sí? Entonces, yo, como director de talento humano, yo tengo que pensar en este sentido con respecto a dónde están ubicados ellos, mis trabajadores. ¿Sí? Porque yo llego al trabajo y veo que mi trabajador, mi colaborador se está quedando dormido o está cometiendo una gran cantidad de errores o está llegando tarde a la empresa y en vez de caerle encima y sancionarlo, tengo que mirar qué está pasando con usted. Yo tengo que irme, venga, ¿usted por qué llegó tarde? Si usted normalmente no llega tarde. ¿Usted por qué cometió estos errores si usted no los cometía? Yo tengo que indagar por qué mi personal de colaboradores está faltando, está llegando tarde y está cometiendo errores y todo eso. A ver, yo me estoy plantando como director de talento humano, como líder, pensando en que necesito escucharlos a ellos. Estamos hablando de humanismo, acuérdense. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a sentar y hablar con ellos? Venga, ¿usted por qué está llegando tarde? No, es que descubrí que mi esposa me es infiel y eso me ha afectado enormemente. ¿Sí? No, es que mi mamá está que se muere, que no sé qué, está enferma. No, es que a un hermano lo atracaron, entonces me ha tocado estar pendiente. O sea, uno no puede ser indolente, uno no puede ser un poco apático a todo lo que viven las demás personas. Si yo soy un líder totalmente autoritario y estoy castigando a la gente, pues entonces a mí no me importa que usted tenga problemas familiares, usted tiene que producir y ya. ¿Y dónde está todo esto? ¿Sí? ¿Dónde está el humanismo que debe tener la persona para entender y colocarse en los zapatos de la otra persona? ¿Ven? Entonces, esas son las condiciones que plantea Mauro para poder entender de que sí, yo estoy resolviendo esto, pero las personas que están alrededor de nosotros también tienen que entender que tenemos nuestra vida con aciertos, con desaciertos, con buenos momentos, con malos momentos, con malas decisiones, lo que sea, pero es algo que nos está afectando fuertemente. Entonces, la idea es de que en este aspecto estamos hablando de qué tanto nosotros nos destacamos y somos reconocidos, y eso nos genera a nosotros una autoestima interesante. ¿Sí? Pero fíjense que también, cuando yo tengo ese reconocimiento, entonces yo vivo el momento de que sí me están felicitando, o sea, me están haciendo ver de que yo sí soy importante en el grupo. Pero si no lo hacen, entonces no me siento contento, no me siento feliz porque no me lo reconocen. Entonces, eso depende mucho también qué tanto yo estoy trabajando para mi propio criterio y mi propio bienestar. Y la última de las pirámides de Maslow, habla de qué? De la autorrealización. Autorrealización. Y en la autorrealización, Maslow habla de algo muy importante, son las experiencias pico. Experiencias pico. Las experiencias pico nos dicen de que en mi autorrealización yo quiero ser el mejor en lo que yo quiero. ¿Sí? O sea, yo quiero ser el mejor psicólogo, yo quiero ser el mejor deportista, yo quiero ser el mejor amigo, yo quiero ser el mejor esposo. ¿Sí? O sea, la autorrealización es realmente que yo disfrute lo que hago, que yo me sienta realmente comprometido con lo que hago y lo hago con toda la alegría del mundo. O sea, esa autorrealización es eso, ¿sí? Es disfrutar absolutamente todo lo que yo quiera disfrutar.
yo me autorrealizo con lo que yo hago, ¿sí? Un ejemplo de eso, o sea, la gente considera de que para sentirse uno vivo tiene que irse para las Niágara Falls o las cataratas de Niágara para sentirse vivo, ¿no? Pues no. O sea, yo me puedo ir para el Salto Tequendama y ahí disfruto eso, ¿no? O me voy entonces para Melgar y disfruto eso. O sea, es el concepto de disfrutar lo que yo considero pueda disfrutar. O sea, no necesito hacer cosas extravagantes, súper lujosas, ¿sí? Y eso es algo interesante de lo que nos plantea Maslow, de que la autorrealización con las experiencias pico es disfrute lo que hace, gócese lo que hace, ¿sí? Si a uno le pagan, yo creo que se los había comentado, ¿no? Si a uno le pagan por dictar clase, que a uno le gusta, si a uno le pagan por consulta, que a uno le gusta, pues imagínense. O sea, que le paguen a uno por lo que uno hace y le gusta, no el pago, sino la labor que uno tiene, esa labor social que uno tiene, pues es algo muy importante. ¿Sí? Bueno, avancemos un poquito. Bueno. Normalmente los muchachos, ¿a qué hora se acuestan a dormir los adolescentes? ¿Cierto? Se acuestan de tarde, ¿no? Sí, se acuestan de tarde porque pues, se ponen a jugar estos o alguna vaina de esas, o se ponen a ver, sí, se acuestan de tarde. ¿Sí? En los colegios, las cosas han cambiado notoriamente con respecto al programa académico. ¿Sí? Ustedes saben de que hay algo que se llama los megacolegios, y esos megacolegios hoy día tienen una concepción diferente de lo que es la educación. ¿Sí? Y en la educación lo que se pretende es de que los muchachos, pues como se acuestan tarde, se van a levantar temprano porque la ruta pasa supremamente temprano y los muchachos van dormidos ahí durante el recorrido de la ruta y llegan, y algo que hacían erróneamente era colocar asignaturas como las matemáticas en las primeras horas de la mañana, ¿sí? Unas asignaturas bastante pesadas en donde los muchachos lo que hacían era quedarse dormidos, ¿sí? Y si no estaban durmiendo bien, pues peor todavía, ¿ven? Entonces, esa situación hace que las personas realmente tengan que evaluar, y el Ministerio de Educación pues reevaluó eso. Y entonces lo que hacen es de que ahora entran un poco más tarde, ¿sí? Y cuando llegan, pues hay colegios que les brindan el desayuno allá a los niños y pasan al comedor y desayunan y todo eso, y son desayunos que son obviamente muy balanceados, nutritivos, para poder que los muchachos tengan pues como ese buen despertar, ¿sí? Entonces, allí se está planteando pues como esa nueva concepción de lo que es cómo nosotros estamos buscando realmente el bienestar para los muchachos en los colegios. Entonces, realmente es algo importante. ¿Sí? El humanismo trabaja algo que se llama lo ético y lo moral. ¿Sí? En el humanismo, bueno, en la vida misma, ¿no? Estamos hablando de comportamientos correctos y comportamientos incorrectos. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de lo ético, ¿a qué hacemos referencia? Cuando hablamos de lo ético, ¿a qué hacemos referencia? A lo correcto socialmente, correcto. Socialmente. ¿Sí? ¿Y lo moral? Lo que uno cree que es correcto.
Exactamente, ¿sí? Ahí se plantea precisamente el hecho de que hay una frase que dice que el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, yo sé que no es ético robar, yo sé que no es ético conseguir las cosas de una manera fraudulenta, ¿sí? Pero yo tengo una familia que mantener. O sea, la moral me dice a mí que mis hijos no pueden estar aguantando hambre, ¿sí? Entonces, ahí lo ético, o sea, por eso es que dentro del humanismo se maneja toda esa concepción de que por qué la persona actuó como actuó, por qué la persona hizo lo que hizo en este momento, por qué lo llevó a actuar de esa manera. Porque es que tiene que responder por la familia, porque tiene unos pequeños que no tienen que comer, ¿sí? Entonces, de alguna manera tiene que llevarle la alimentación a ellos, ¿sí? Eso no es ético, ¿sí? El robar no es ético, pero la moral me dice, mis hijos esperan que yo lleve el alimento para la casa. ¿Ven? Entonces, es entender un poco lo ético y de lo moral. De hecho, la sociedad a veces se encarga de castigar a las personas que actúan éticamente, ¿sí? Y un ejemplo de esto es, digamos, si un señor taxista se encuentra un celular de esos de última gama, ¿sí? Se le quedó al pasajero y se encuentra el celular de última gama, entonces llega a la casa con su celular, bueno, con el celular, porque no es de él, ¿sí? Pero llega a la casa y la familia le dice, oiga, ¿y ese celular? No, es que se le quedó a una cliente pues, en el taxi, pues eso pasa mucho, pero mire, este celular es carísimo. Entonces llegan los familiares y le dicen, ¿y qué piensa hacer? No, pues estoy tratando de mirar a ver dónde consigo, busco un teléfono para llamarle y devolvérselo. ¿Y sabes qué le dice la gente, los familiares? ¿Estás pendejo? ¿Usted cuándo cree que va a tener un celular como esos? No, más bien rápido, quítele la SIM card, porque eso tiene un GPS y lo van a venir acá, quítele la SIM card, lo que sea, y colóquele la suya ya. Quédese con esa. ¿Ven? Y eso es algo que realmente, pues, está como que llevando de la mano lo que no es ético, ¿sí? Pero la gente que actúa éticamente encuentra cosas como malas eso y entonces lo sancionan. O sea, la sociedad se encarga de sancionarlo. Yo no sé si a ustedes ya les comenté en alguna clase anterior de una señora que dejó una plata en el centro comercial Titán, ¿no? Esta fue una paciente que yo tuve y ella llegó al consultorio vuelta a nada porque pues, tenía en un sobre de Manila un dinero y eran como 8 millones de pesos, ¿sí? Ella entró al baño, ahí en el Titán, cualquier baño del Titán, entró allá y pues colocó el dinero ahí y se lo olvidó y se fue. Pero salió del baño y avanzó como unos 4 metros y se regresó y ya no estaba. 8 millones de pesos. 8 millones de pesos que él había sacado del banco hace poco para pagar el semestre de la hija y pagar otras cosas, y ya no estaba, pero se perdió hace un momentico, ¿sí? Ojalá la persona que lo haya cogido realmente lo necesite, ¿sí? Porque lo ético que sería que si yo cogí o me encontré ese dinero, me voy a la información y digo, hay un sobre de Manila acá, o sea, hablo por el altavoz para la persona que se acerca a eso. Y van a llegar una gran cantidad de personas a reclamarlo. ¿Ven? O si yo tengo que estar seguro de que lo que yo lo dejé allá en información, en la información del centro comercial, y realmente estar seguro de que esa persona va a hacer lo correcto, porque también se puede quedar callado. ¿Ven? ¿De quién es la decisión? De lo ético y de lo moral que actuemos nosotros. ¿Sí? Pero a veces dice, la gente dice, cuando la gente se encuentra, no sé, una maleta con billetes y los devolvió y no le dieron nada, ¿sí? Venga por pendejo porque... A mí, por ejemplo, antier, en mi Nequi me llegaron 500.000 pesos. Pero como a mí pues, me envían plata, ese de Girardo de eso.
un señor me escribió y me escribió que equivocadamente me habían enviado su plata. Entonces, pues yo esperé la noche que llegara mi hijo para pedirle el favor de que le enviara al señor y que mirara, porque pues muchas veces lo estafan a uno también en eso. Sí, correcto. Pues en la tarde, antes de que llegara mi hijo, el señor me escribió: oiga, Granny, que no sé qué tantas, le va a robar la plata, ojalá se muera, ojalá le dé un infarto. Cuando llegó mi hijo, yo le dije: hijo, mira, necesito que me hagas un favor, envíale esta plata a este señor, que sé que no es mía, porque ya averigüé. Entonces, él le hizo la transacción y cuando ya, yo le escribí al señor: muy buenas noches, ¿verdad? Ahí le envió su plata. La verdad, nunca le he quitado a nadie nada, pues no lo necesito. Siempre he sido una persona muy bendecida por Dios y le deseo lo mejor. Dios lo bendiga a usted y a su familia. Y inmediatamente el señor me contestó: mire, señora, discúlpeme, yo lo hice porque pensé que usted se iba a robar la plata, porque pensé que usted era una mala persona, porque ya listo, yo lo quiero eso, pero quedé tranquila porque pues si el señor pensó que yo le iba a robar su plata, pues no, tampoco lo iba a hacer, y nunca lo haría, pues no le quitaría a nadie nada. Pero lo hiciste y te sentiste Y bien. me sentí muy bien, sí, incluso estaba muy preocupada porque yo no me había fijado en el primer mensaje que me envió el señor diciéndome que equivocadamente habían consignado esa plata a mi número. Pero tan pronto llegó mi hijo, pues yo estaba preocupada. Yo le dije: mire, necesito enviarle eso a este señor, no sé qué necesidad tendrá o qué pasará con él. Incluso me escribió, dijo: lo que pasa es para comprar unos medicamentos de un familiar que tiene un problema de un cáncer, que no sé qué. Pero, pues bueno, no sé, de todas formas, por allá el Señor, con su conciencia y con lo que él pensó de mí, eso, pues, la verdad, muy lejos de lo que sí, realmente eso. quedé tranquila. Claro. De hecho, fíjate que, digamos que tú lo que hiciste fue algo que lo van a ver tus hijos, o lo están viendo tus hijos, ¿no? O sea, esa es una manera también de decirle que esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Entonces ellos seguramente van a copiar ese tipo de conductas porque estamos hablando de una conducta ética. ¿Sí? Lo ético sería eso, pero la gente lo que hace realmente es pegarle la vaciada a uno porque fue tanto pendejo, o sea, 8 millones de pesos o 500,000 pesos. Sí. ¿No? Bueno, ¿preguntas? Fíjense cómo la teoría del humanismo nos muestra un contexto de la personalidad mucho más ligado a una visión mucho más humana, una visión mucho más de la vida misma, de lo que nos está rodeando, de todas las experiencias, y eso hace parte de nuestra personalidad. Que el humanismo, como lo decíamos al inicio de la clase, es algo que está generando como por el bienestar de los demás y realmente a veces no lo tenemos. Ariana Fiorella, ¿cómo se llama? Diego Alejandro, Paula Guerrero, Ana Mariela, Paula Andrea Martínez, Ana María González, Laura Alejandra Martínez, Nicole Dayana Herrera, Felipe Amado, Adriana Valentina, Nicolás, Jacqueline Valentina, Ana Sánchez, Lady Galeano, Diana Caterina, pero es Adriana Valentina, ¿sí? ¿Tú? No. Jacqueline Valentina, ¿sí? Daniela Alexandra, María Consuelo, Lina María, Olguita Romero. ¿Es Olguita o es Olga? O sea, no es de cariño que todo el mundo te diga Olguita, ¿no? Valentina Avisa. Usa. Valentina. ¿Pero qué? Mira. 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 A ver. Nicole Valeria.
Bueno, mañana nos vemos, muchachos, en clase virtual. Miremos el... Ahí se funcionó el... Mira, cerramos.